Buenos días de nuevo a un nuevo programa de las claves de Estados Unidos con Héctor Chamizo. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, aquí empezando ya el verano. Por lo menos por esta zona, por aquí por Valencia, parece que ya reina el sol. Tenéis un tiempo fantástico allí, qué envidia. Sí, 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 sí. Aunque bueno, no sé si quiero Esperemos. mucho calor, ¿eh? También te lo digo. Exacto, exacto. Yo iba a decir, esperemos que no suba mucho más las temperaturas, pero bueno, estamos aquí. Oye, lo que sí que tenemos calentito, calentito es esta semana. Tenemos una semana muy, muy clave en la que conoceremos primero datos de IPC, luego la mirada puesta, sin lugar a dudas, en las decisiones de los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Fed. Y también estamos viendo a ver si realmente termina ese tramo bajista y empezamos ya ese tramo alcista, superando desde mínimos un 20% algunos de los índices americanos. Sí, empezando por lo primero, que es el IPC y es el dato que vamos a conocer en el día de mañana. Hablo del IPC de Estados Unidos. También es verdad que en España vamos a conocer datos de inflación, es decir, mañana es el día de publicación de inflación de muchos países y entre ellos, por supuesto, Estados Unidos con el foco. Y lo que se espera es que siga esa desinflación. De hecho, el consenso estima en estos momentos, en tiempo real, que la inflación general en tasa anualizada pase del 4,9% del mes anterior al 4,1%. Es decir, que se empieza a acelerar esa desinflación, derivado en gran medida porque ya empezará a pesar de manera negativa, valga la redundancia, el mercado inmobiliario, el famoso componente shelter de la inflación de Estados Unidos. Y por tanto se pase del 4,9 del mes anterior al 4,1. Seguramente siga esta tendencia, quizá pueda haber sorpresas de que no baje tan rápidamente, pero sí que más cercano al 4 que al 5 estará la inflación muy, muy seguramente. De hecho, se estima que la inflación subyacente, que ya sabemos que no recoge los precios de la energía y alimentos frescos, descienda del 5,5% al 5,3% en tasa anualizada y en mensuales pues probablemente se quede estancado, ¿no? Del 0,4% del mes anterior al 0,4% estimado este mismo mes. Vamos a ver qué datos salen, las tripas de la inflación, cómo sale todo, pero yo creo que los problemas de la inflación están o han quedado atrás. Y el siguiente problema, la tostada está, y lo has dicho muy bien en la introducción, en los bancos centrales, en la decisión de tipos y de si este tensionamiento monetario que se ha generado durante estos últimos meses va a pesar de manera negativa en la economía. La inflación yo creo que es una historia que va a terminar estando en el pasado. De hecho, si vemos la contracción de la M2, la masa monetaria, generalmente suele ir de la mano de la inflación. Y hay indicadores adelantados y modelos matemáticos, que vamos a ver cómo terminan cuajando estos modelos, que han acertado en un porcentaje muy amplio en el pasado y que estiman incluso deflación para el 2024. Ojo, y si hay deflación para el 2024, la pregunta es, ¿esto vendrá por una recesión económica más severa de lo que estamos previendo desde hace mucho tiempo aquí? Cuidado, porque estos modelos hay que tenerlos en cuenta, simplemente decir que tenerlos en cuenta, pero es verdad que la inflación puede que ya sea cosa del pasado y que esto que hablábamos de caer por debajo del 3% la inflación, a lo mejor puntualmente lo hace, pero porque viene una recesión económica, ¿no? Y una recesión quizá más fuerte de lo que habíamos previsto. No sigue siendo mi escenario central, Juan, pero sí que es algo que empiezo a leer mucho por ahí y que tengo bastante en cuenta a la hora de informar y de hacer mis predicciones. Sí, sí, claro, claro, no, hay que barajar todos los escenarios. Lógicamente, claro, eso sería un escenario también alternativo al que hemos planteado muchísimas veces de tener una inflación mucho más persistente, etcétera. Pero yo creo que ahora también, claro, aquí hemos visto cómo nos hemos movido hablo de la Fed, desde rebajar tipos hasta parar, pausar la subida de tipos y no bajarla, hasta lo que se habla últimamente o lo que las últimas informaciones, que cada vez hay un porcentaje más alto de analistas que opinan que puede haber una subida de 25 puntos básicos. Claro, esto va cambiando, no te digo de día a día, pero de semana a semana. Una semana van a subir 25 puntos básicos, la próxima no, van a mantenerlos. Claro, yo creo que el mercado, está muy atento principalmente a esa decisión, yo creo más que a la Fed, porque el Banco Central Europeo lo tenemos descontado, que subirá 25 puntos básicos, pero claro, la gran incógnita es la Fed y sobre todo viendo cómo la semana anterior tuvimos sorpresa en el Banco de Australia, Banco Central de Australia y el Banco Central de Canadá. no me acuerdo, de Canadá, en el cual de manera sorpresiva que nadie esperaba subieron 25 puntos básicos. Entonces, quizá
eso sí que daba alas a esos partidarios o partidarias de ese aumento de 25 puntos básicos de la Reserva Federal esta semana. Desde luego sería una sorpresa mayúscula que subieran en esta reunión 25 puntos básicos cuando hemos tenido múltiples miembros de la Fed, incluso miembros del FOMC muy halcones o tradicionalmente halcones, que hablaban de pausar y ver este mes, ¿no? Este mes de junio, ver qué sucede y ya en julio sí tomar la decisión de quizás subir otros 25 puntos básicos más. De hecho, es lo que hizo el Banco de Canadá. Hablando del Banco de Canadá, ellos pausaron, esperaron y han vuelto a subir tipos de interés. Es cierto que de manera sorpresiva. En esta reunión sería una sorpresa si suben tipos de interés. Para el mercado me refiero porque los índices, los futuros sobre fondos federales están descontando una subida del en torno al 65% de pausa, del en torno al 65%, 30 y pico por ciento, 20 y tantos por ciento subida de tipos de interés. Es decir, que el mercado se lo tomaría como una sorpresa importante. Yo creo que va a ir más por la pausa, fíjate en esta reunión. Tienen miedo a ver si se pasan de frenada o no, a ver si rompen algo más de la cuenta, por lo menos ahora quieren esperar, pero yo creo, y Bank of America, otros bancos de inversión también están yendo en esta línea. Quizá el ciclo de subida de tipos no se ha acabado y quizá suban en julio y ahí ver qué sucede. Si me preguntas si crees que se van a pasar de frenada, yo creo que ya se han pasado, porque esto va con mucho retardo, lo hemos hablado en múltiples programas por aquí, y que si siguen subiendo se van a cargar más cosas de lo que pensábamos inicialmente. Yo creo que la estrategia de parar ahora sería o debería ser lo adecuado, sobre todo viendo lo que ha sucedido estos meses atrás con la banca regional. Parece que nos hemos olvidado de que han quebrado 3 bancos importantes con un volumen de activos suculento y estamos aquí que no ha pasado nada. Sí, se ha pasado, se han roto cosas, si seguimos y después de romperse cosas han subido tipos y si seguimos en esa dinámica, cuidado porque se pueden romper muchas más cosas. Y ahí la destrucción llega un momento que cuando empiezas a disparar, igual no sabes a cuánta gente vas a dar, ¿no? O sea que cuidado con estas medidas. Y me da la sensación de que van a romper más de lo que preveían, que se pueden pasar de frenada mucho más. No lo sé. Ojalá que no, ¿eh? Sí. Claro, y aquí la gran incógnita es qué podría ocurrir en los mercados. Si finalmente junio, como hemos dicho, descontado que no sería una sorpresa muy grande, pero en julio está la duda en el ambiente, está la duda en los corridos. ¿Cómo podría reaccionar el mercado? Porque claro, aquí es una de las percepciones o una de las preguntas que mucha gente se hace, que lógicamente te la habrán hecho a ti, me la han hecho a mí también en varios sitios. Sí. Claro, yo creo, doy mi opinión y luego tú das la tuya a ver cuál es. Yo creo que no sería bueno para el mercado. Yo creo que daría una sensación de debilidad de la Fed, de no saber muy bien cómo hacer las cosas. Entonces, tengo mis dudas de cómo podría referirse al mercado. No sé cuál podría ser tu visión sobre esto, Héctor. Es que fíjate que yo creo que el mercado le está importando un pimiento últimamente lo que hace la Fed, el dato de inflación. Ellos están viendo que la inflación, me refiero a ellos como la masa inversora, ¿no? Están viendo Sí. como que hay desinflación, que de momento el mercado laboral aguanta y parece que esto es lo que está impulsando la renta variable. Incluso empresas tecnológicas que dependen de tipos bajos para funcionar mejor son las que están tirando del carro, ¿no? Entonces es súper llamativo todo este esquema que tenemos. Yo creo que el mercado es posible que le quede gasolina viendo que no hay destrucción de momento de la economía y mientras no haya esta destrucción me parece que el mercado va a seguir este camino al alza. Creo que el mercado, de hecho, sigue sujetado con fuerza por mucha liquidez que está dentro, no tenemos mucho en cuenta y es verdad que cuando estuvimos hablando de tendencia bajista y que quizá quedaban mínimos un poquito más por debajo de estos 3.500 puntos en el S&P 500, hablábamos en ese momento de la retirada de liquidez por parte de los inversores minoristas y del exceso de ahorro pandémico que se iba agotando. Pues bien, es que este exceso de ahorro pandémico sigue aguantando, ¿no? Y como este exceso de ahorro pandémico sigue aguantando, la renta variable sigue comportándose de esa manera tan importante, ¿no? Hay liquidez dentro del sistema, mientras no se drene esta liquidez, puede haber soporte. Quizá ahora venga una corrección, Juan, yo creo, por esta sobrecompra tan fuerte que se ha generado en el Nasdaq, incluso en el S&P 500, es simplemente por estacionalidad, viene el verano, viene un momento en el que el inversor quiere estar tranquilo, pues puede haber disminuye el volumen, exactamente, pues puede haber una corrección, pero mientras no aparezca esa destrucción de empleo, la tendencia esta lateral alcista que se ha iniciado puede continuar.
pero a mí el problema que creo que veo todavía en el inversor es que no está mirando en el problema real, que es cuando empiecen a haber datos de destrucción de empleo de más de 100.000 personas al mes, y es que viene, que yo creo que vendrá, ¿cómo se lo va a tomar el mercado eso? Cuando haya ajuste de beneficios empresariales Que derivado de vendrá, que ¿no? el consumo se va a drenar, que tendrían que venir, ¿cómo se lo va a tomar el mercado? Ahora mismo la bolsa cotiza un PER superior a 20, 21. Históricamente esto está por encima de la media. Si hay recortes de beneficios empresariales, el PER es más alto, por lógica, porque se está generando menos beneficios. Entonces tiene que haber más ajustes a la baja por parte de la bolsa. ¿Hasta cuándo? No creo que sea un cataclismo, sinceramente, pero como poco, en ese esquema, probablemente, si imagínate que nos vamos a 4.500 puntos o más arriba del SP500, como ahora dicen muchos bancos de inversión, pues ahí tendría que venir un nuevo ajuste como que consecuencia de esa confirmación de recesión y como consecuencia de esos ajustes empresariales, de beneficios empresariales, ¿no? Pero mientras, en el camino, pues quizá nos movamos en una lateralidad de rangos hacia arriba y hacia abajo hasta que esto suceda, que Juan, incluso podría llegar esto a finales de año, porque se está estirando todo tanto que yo ya no me atrevo a decir nada, ¿no? Ni a valorar nada, porque encima luego te atizan por redes, ¿no? O Sí, sea, sí, que, sí, 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 que sí. ya no te ¿Cómo has atreves, ¿no? dicho? Claro, ya no te atreves, ¿no? Pero esto se puede estirar tanto que a lo mejor hasta 2024 no lo vemos. Yo pensé que en el segundo semestre íbamos a tenerlo, y sigo pensándolo, ojo, sigo pensándolo, pero Yo también, yo estoy contigo. ya no descarto eso. Ya no descarto 2024, inicios de 2024, finales del 2023, como las primeras señas fuertes, ¿no? De contracción severa. No lo sé, Claro, ya yo estoy veremos. totalmente de acuerdo contigo y vamos, esto yo creo que es una realidad, que la destrucción de empleo tiene que llegar, que la reducción de los beneficios tiene que llegar. Es decir, la semana pasada incluso creo que JP Morgan envió un comunicado a sus accionistas alertando de que el próximo presentación de resultados estuvieran atentos porque esto va a ocurrir. Es decir, ¿puede ocurrir? No, o sea, tiene que ocurrir las dos situaciones. El tema es cuándo, como tú bien dices, o quizá en el segundo semestre o ya para principios del año 2024, pero ocurrir, vamos, yo creo que es algo que tenemos bastante claro todos que debe de ocurrir. Así Mm, es. Sí. Vale, y terminamos con lo que comentamos anteriormente, en el que varios de los índices de Estados Unidos más importantes, el S&P 500, ha superado un 20% desde los mínimos que llevaba. Claro, ese rango del 20% es cuando empieza a descontarse o cuando hablamos ya de un mercado alcista o un mercado bajista, es lo que tradicionalmente contamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos ya terminando, como comentábamos antes de iniciar la grabación, estamos ya terminando ese mercado bajista o por lo menos momentáneamente, siempre teniendo en cuenta lo que has comentado también, que llegamos a una época estival en la que históricamente hay menor volumen de negociación, hay mucha gente, como tú dices, que liquida posiciones para no estar pendiente, hay cierto volumen bastante dispar al resto del año, pero muy estacional. Así es, ¿no? Es lo que comentábamos antes, que con todo este esquema, y además, Juan, otra cosa muy importante, con el horizonte de las elecciones de Estados Unidos en 2024, que seguramente la administración Biden no va a querer que se le vaya de la mano, pues vamos a ver esto como conjuga también, ¿no? En el tema de expansión fiscal, si hay reducción o restricción en la política fiscal, pues ahí puede haber más ajustes también en bolsa, pero si hay cierto expansionismo, pues a lo mejor se aguanta en lo que digo, en esa lateralidad y hasta que ya llega una recesión económica confirmada, ¿no? Siempre los suelos de mercado, históricamente, y si te fijas además en los gráficos es así, los suelos se alcanzan dentro de la recesión, no antes de la recesión, salvo alguna excepción muy puntual, pero en recesiones muy extremadamente suaves. No lo sé, si vemos a ese esquema, desde luego que sí podemos pensar en esto, pero hay que tener cuidado a la hora de hacer predicciones teniendo en cuenta cómo está el contexto y esa subida tan abrupta de los tipos de interés de la que tanto hemos hablado antes, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente es innegable que el mercado ha dejado atrás la tendencia estructural alcista, perdón, bajista con este movimiento del 20% de subida. Hablo del S&P 500, el Nasdaq lo dejó atrás mucho tiempo antes, ¿no? ¿Esto quiere decir que podemos irnos a máximos históricos y celebrarlo? Pues es difícil pensarlo, pero ya no, lo que te digo, no descarto nada, viendo el exceso de complacencia que hay y, por ejemplo, lo muy inflado que está el mercado en relación al furor que se ha causado con la inteligencia artificial. Esto puede inflarse muchísimo, ¿no? No hay que descartar nada, pero desde luego, cuando vengan estos digamos, ajustes en los non-farm payrolls, ¿no? En las nóminas no agrícolas y
y en otros indicadores que son de momentum de economía, ahí sí que deberíamos ver algo de ajuste. Pero mientras, pues, no, pues seguramente este lateral alcista que se ha iniciado con esas correcciones que pueden venir en verano, ¿no? Lo digo entre comillas porque la situación está que no sabes por dónde van a tirar los inversores. Está muy difícil todo, pero hay que tener en cuenta eso, que el sesgo ha cambiado y hay que decirlo y es objetivo, ¿no? Y por un último apunte, Juan, que no hemos hablado del BCE, otro que se puede pasar de frenada, sí que se espera que suban 25 puntos básicos en esta reunión. Vamos a ver, ¿no? Es cierto que es Europa y estamos hablando de Estados Unidos, pero lo que haga el BCE también interesa mucho en Europa, sobre todo por esa relación euro-dólar. Y pues bueno, vamos a ver qué dice Lagarde, el mensaje que da en rueda de prensa, pero ojo los tipos al 4% en Europa. Yo pensé que al 2,5% estarían con el agua al cuello y que tensionaría mucho el mercado de la deuda y nos hemos ido al 4%. Vamos a ver, ¿no? Yo soy muy prudente con esta situación. Sí, sí. Bueno, Héctor, muchas gracias. Como decimos, IPC, bancos centrales, la Fed y el Banco Central Europeo, esas son las claves de la semana. Seguid a Héctor Chamizo, tanto en su canal de Twitch, buscad Héctor Chamizo Twitch, muy fácil, Discord, Twitter, YouTube, todas las redes sociales para manteneros informados. Héctor, pasa buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y simplemente decir que para las reuniones de los bancos centrales lo podéis ver en mi canal de Twitch, tanto el miércoles como el jueves con la FED y el BCE, y que va a venir José Luis Cárpatos, que es director de Serenity Markets, y que lo vamos a tener ahí tanto el miércoles como el jueves, así que no os perdáis las valoraciones que vamos a hacer con José Luis, que siempre deja unos análisis fantásticos. Muy bien, un placer. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.